Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Aquí arranca Super Panel esta noche. Super Panel, tenemos señora? media hora para debatir seriamente. Está el señor Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía, Daniel Zampone, del sector inmobiliario, está Pablo García, es el presidente del BICE, del Banco de Inversiones y Comercio Exterior, y Alejandro Fargosi, abogado, conocido. Integrante del Consejo de la Magistratura. Exactamente. Exactamente. Bueno, bienvenidos a todos. Tema ley de alquileres, es digamos la de no debe ser la de 70 años atrás del peronismo, pero ¿cómo lo están viendo esto? Bueno, antes que nada, buenas noches, Cecilia, Willy, gracias por la invitación. Bueno, un poquito la vez pasada, cuando estábamos charlando, ustedes me preguntaban cómo estaba el mercado este año. Yo les decía que a comparación del año pasado a este, habíamos subido un 13,8. Y vos me preguntabas por qué, y yo te decía que era por las medidas acertadas que habían tomado. Llámense cepo, llámese crédito, llámese blanqueo. ¿Y ahora? La ley de... Buena pregunta, la ley de ahora. Si querés te cuento una anécdota, lo que me pasó desde ayer hasta hoy. Me empezó a sonar el teléfono con los dueños de los departamentos. Claro. Y yo lo que leí de la ley no va a beneficiar a nadie. Me parece que... En particular va a perjudicar a los inquilinos, como pasa con todo cepo, digamos. Ya entendimos, pusimos el cepo al dólar, desaparecieron los dólares. Ahora vamos a poner el cepo a los alquileres, van a desaparecer los departamentos. Una cosa ridícula, digamos, pero bueno. Brillante tu ejemplo, Willy. Esa es la sensación que tengo a partir de ayer a la noche hasta hoy. Están todos diciéndome, mirá, o ponela a la venta o la retiramos, o están replanteándose qué hacer. Entonces, es un poco exagerado. No, pero... También habrá necesidad de... Pero, ¿sabés, Ceci, por qué te lo digo? Porque yo en algún momento me enojaba cuando la gente tomaba estas determinaciones, ¿está bien? Pero la gente está cubriendo su granito de arena que puso ahí. Son todos laburantes, porque no tengo ninguno que tenga 50 departamentos. Toda gente trabajadora que ahorró un mango, que se compró su departamento y que se gana un peso. Entonces, lo que llama la atención en términos políticos, ¿no es cierto? Que el propio macrismo, creo que Federico Pinedo, o sea, la bancada del macrismo acompañó este dislate del kirchnerismo, incluso el supuesto peronismo. Porque hay un montón de irregularidades en ese mercado, en el mercado de los alquileres, en las que muchas veces los inquilinos salen muy perjudicados, pero el problema que tienen es la inflación. No, bueno, obviamente. No es el régimen de alquileres, ¿no? Bueno, estimado Ricardo López Murphy, recién tuvimos un debate súper interesante, porque, bueno, primero, ¿cómo están las cosas? Digamos, ¿quién tiene razón? Labaña, tiene razón Pratgay. Los números fiscales de octubre, obviamente, prendieron la luz amarilla en todos lados. ¿Estamos complicados, Ricardo? Estamos complicados. ¿Y entonces cómo sigue la película? Bueno, estamos complicados sobre todo porque no se reconoció la herencia. O sea, nosotros tenemos una herencia terrible. No reconocer la herencia, yo nunca entendí por qué no lo hacían. A veces creo porque no la entienden, pero digo, porque ese problema de no entender la cuestión es serio en Argentina. Nosotros tenemos una herencia terrible. ¿Cuál es la verdadera herencia? Es que el gasto del sector público, de haber pasado de 30 puntos que gastamos con algunas oscilaciones durante 40 años, pasó a 48 puntos del producto. Esos 18 puntos, Willy, no son financiables. Claro. O sea, no hay... no lo podemos financiar con deuda. Aunque pongas impuesto a la ganancia, no lo podemos financiar con impuestos, todo no lo el podemos país, financiar digamos, con inflación. No hay forma. Eso no es financiable y eso no reconocer ese problema. Claro. Ahora, después viene el problema si uno lo puede corregir. A lo mejor el gobierno tiene debilidad política, eso no importa. Hay que reconocer el problema y decir, bueno, ahí hay un problema inmenso. Pero acá hay un tema que yo estoy viendo que también... Como hay un problema inmenso en este tema. Sí, ¿Cuál es el problema inmenso? ¿Por qué la gente tiene miedo? Por el derecho de propiedad. Lo que necesita la Argentina es que el derecho de propiedad se robustezca. Bueno, pero se suponía que con Macri eso se terminaba esa discusión. ¿Cómo estamos discutiendo de nuevo lo mismo? Eso me parece que hay... Pero vos fíjate que hay una cuestión, ahora que se discute el tema del impuesto a la ganancia, que es impresionante. Los funcionarios van a la televisión y dicen, bueno, decime qué gasto bajo. ¿Cómo decime qué gasto bajo? Vos sos gobierno, hermano. ¿Cómo? Digamos, gobernar es bajar el gasto. Pero acá hay como una confusión, en el sentido de que... Y después dicen, si bajás un impuesto, me tenés que decir cuál otro subo.
pero ¿cómo puede ser esto, digamos? Entonces, no hay destino en este país. Bueno, ahí hay que reconocer primero el problema, que no se ha reconocido. Y ahí empiezan todas, uno puede decir, no se lo reconoce por una cuestión económica, no se lo reconoce por una cuestión política, no se le reconoce porque no hay un programa para lidiar con ello, o no se le reconoce porque es un problema que no se entiende. Yo creo que ahí hay un núcleo duro. Bueno, pero el presidente eligió comprar el diagnóstico de que no hacía falta un ajuste brutal. Eso es lo que le dijeron al presidente, digamos. Yo diría, compró el diagnóstico que las cosas se arreglaban con un programa menor. Sobre eso he equivocado. Profundamente equivocado. Eso es un error estratégico. Y recién dijiste algo que casi me pongo a llorar porque es el único que más o menos coincide con lo que yo he venido diciendo últimamente. Vos decís que lo del blanqueo fue un error, perdimos una oportunidad, digamos. Yo diría, ¿qué es lo que creo que hubiera sido muy positivo? Yo creo que había mucha gente que durante los años adversos, terribles del gobierno anterior, pensó que la Argentina derivaba hacia Venezuela. Bueno, el gobierno dice que gracias a ello no somos Venezuela. Yo quiero expresar con claridad que estoy muy agradecido que nos hayan evitado esa pesadilla. Yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia de colosales dimensiones y que no se ha hecho cargo ningún dirigente político de los que han apoyado el chavismo en la Argentina de la catástrofe humanitaria que estamos viviendo en Venezuela. Una catástrofe humanitaria. Sí. Eso es importante decirlo con toda claridad porque acá todo el mundo se borra de lo que han dicho en los medios, no es que lo han dicho en privado, lo han dicho en los medios, elogiando la locura que se llevó adelante ahí y ahora estamos pagando la consecuencia. Bueno, ¿Qué pasó? Eso no lo quiero dejar, digo, para que todo el mundo lo registre, no los vamos a dejar escapar. O sea, acá nadie va a quedar impune, porque hay impunidad de penal y hay impunidad de moral. Ahí Macri fue menos gradual, ahí Macri en política exterior es menos gradual, digamos, bueno, es más Macri. En ciertos momentos él dijo cosas muy valiosas que nosotros admiramos, a veces vaciló, y eso... Pero no vamos a pasar a esa Pero bueno, a Trump, viste, Trump también tira para atrás cosas que dijo. Dale. La carne débil, digamos. Sí. El problema, ¿qué creo yo que hubo en la Argentina durante muchos años? Hubo mucha gente que se cubrió de una situación extrema, muy adversa, y compraba dólares todos los meses. Lógico. Compraba dólares con plata blanca. Y a veces en operaciones que no estaban permitidas porque no se podían declarar. El agravio a las libertades era muy severo. A mí me parece que si ese enorme monto hubiera tenido una canalización abierta, le hubiera generado a la Argentina una oportunidad inédita. O sea, yo creo que si por ejemplo, a menos de $100.000 no se le hubiera cobrado o se le cobraba un 2, qué sé yo. Sí, una cosa que hiciera muy atractivo entrar... Yo creo que hubiera habido mucha gente que hubiera llevado su... O los sedines hubieran generado, con Macri, hubieran generado un boom inmobiliario. Yo creo que hubieran llevado los dólares al sistema financiero, esos dólares hubieran monetizado el sistema financiero argentino de una manera espectacular, y eso hubiera generado una gran capacidad prestable, una pero gran... los 7.100 millones que entraron, si hubieran sido 5 veces eso. Ajá. Digo, o sea, estamos hablando de números impresionantes. Hubiera sido la noticia de la década, digamos. Bueno, hubiera generado, pensemos en clase... No, el dinero que está afuera es dinero de otro nivel de ingreso. Otra dimensión, sí. Estamos hablando de gente de clase media, de ingresos limitados. Eso volcado al sistema financiero hubiera producido, creo yo, una reacción importante. Entonces, mi lectura es que esa gente se defendió de un entorno muy adverso. La otra lectura es que esa gente evadió. Yo creo que se defendió. Y yo hacía la figura que el gran elogio del contrabando fueron Moreno, Belgrano y Vieste. Si uno mira el contrabando, era ilegal. Ahora, las leyes de India eran una agresión a los valores de la nación argentina. Obvio, la Revolución de Mayo, estimado. Bueno, y entonces aquí estamos. De este lado, acá el señor, hay dólares ahora, dice que entran los dólares. ¿Y qué va a pasar eso? ¿Esos dólares se van a poder canalizar en crédito, en algo? Ahí hay Federico Sturzenegger habló esta semana y dijo que todavía hay mucha limitación de cómo los dólares que están depositados pueden pasar a préstamos a las empresas o a la gente. Bueno,
Primero, gracias por la invitación. Los dólares, evidentemente, lo que ha pasado en los últimos meses es que de alguna manera la tendencia del crédito ha cambiado. O sea, en términos reales, en los últimos 4 meses el crédito creció, el total del crédito creció más de 4 puntos. Y si uno ve, lo que ha pasado es una dolarización de las carteras. O sea, ha crecido mucho el crédito en dólares, en buena medida por la gran oferta que hay de dólares. ¿Pero eso a las empresas también? ¿Les llega? Sí. Y lo que vos decías respecto a la aplicación de los dólares, el Banco Central, creo yo, con mucha prudencia, sigue aplicando una política de no tener un descalce muy fuerte de monedas, en el cual uno pueda aplicar los créditos a empresas que generen dólares, y lo que ha hecho en los últimos meses, hace ya, si no me equivoco, 2 meses, que relajó de alguna manera eso, y uno puede también prestarle a empresas que suplen a empresas que sí generan dólares. Y eso también ha generado que la oferta de créditos en dólares que también, los proveedores de empresas también exportadoras también Y suman digamos, crédito. la gente que está en comercio exterior, que supongo que están vinculados, digamos, a tu actividad, los exportadores dicen que volvió el atraso cambiario, los importadores dicen que no hay demanda. ¿Cómo está el comercio exterior hoy, digamos? En términos de lo que es el financiamiento para el comercio exterior, lo que nosotros vemos es, evidentemente, hay una sobreoferta de dólares, lo cual está generando ciertas presiones, uno puede decir, sobre el tipo de cambio, pero el Banco Central ha sido claro sobre cuál va a ser la política monetaria que va a seguir, ¿no? O sea, la idea es venir al año próximo ya comenzar a operar bajo un esquema de metas de inflación, donde la variable que va a utilizar para anclar expectativas es la tasa de interés, y el tipo de cambio se va a ajustar a eso. Nosotros lo que vemos desde el punto de vista de comercio exterior, en particular en los últimos meses, es que ha empezado a aumentar la demanda de financiamientos para operaciones de comercio exterior, y en particular un cambio que hemos empujado desde el banco junto con la Secretaría de Comercio del Banco Central es extender los plazos para la liquidación de las exportaciones. Antes las exportaciones había que liquidarlas a los 15 días, luego se pasó a un año. Y ahora, la medida del cepo, ¿no? Ahora los dólares los podés tener toda la vida. Y ahora es a 5 años, y eso es lo que permite... 5 años. Sí, entonces eso es lo que permite, que una nueva línea que sacamos nosotros es poder financiar a largo plazo la posfinanciación de exportaciones. O sea, que el exportador argentino que quiere competir en una licitación en el exterior puede ir con su producto, que tiene su precio, su calidad y también financiamiento, ¿no? Algo que antes lo dejaba fuera de mercado. Aquí se habló hace un ratito de seguridad jurídica, de inversiones. El doctor Alejandro Fargosi, del respeto de la propiedad. Exactamente, del derecho de propiedad. Y bueno, el doctor Fargosi además es un consultor de empresas, está en contacto con gente que supongo que querrá venir a invertir a la Argentina. ¿Qué preguntas te hacen, Alejandro? Y en todo caso, ¿cómo está hoy la situación de la seguridad jurídica en la Argentina, el derecho de propiedad? Vos fíjate que en el caso de la ley de alquileres, que se aprobó en el Senado, vuelve a aparecer una fuerte intervención estatal en la formación de los precios. Es decir, se habla de que el precio del alquiler medio como que tiene que ser pagable, parecido al fallo de la Corte sobre la cuestión tarifas, ¿no? Claro. ¿Cómo está la historia de la justicia y la economía desde tu punto de vista, Alejandro, hoy en la Argentina, o casi un año del nuevo gobierno, ¿no? Sí, mal o peor, pero no por el nuevo gobierno, sino por el efecto heredado, que es cuál. Bueno, esto de la ley de alquileres realmente es increíble que peguemos un salto para atrás de 90 años. Porque las leyes de alquileres empezaron con la década del 30, la crisis bursátil. Es increíble. Yo creo que no creo que haya muchos casos en el mundo de gente que no aprende nunca. Es como agarrar una piedra y entrar a darle patada durante toda la vida. Pero bueno, ese tema es de ahora y no es culpa del gobierno, sino de la Sí, veremos qué oposición. trámite tiene también parlamentario, ¿no? Pero bueno. ya el tema del derecho de propiedad venía complicado con el innecesario Código Civil kirchnerista, que no los voy a agotar porque el tema de derecho de la propiedad duró un año en la facultad, para entender un poquito, con lo cual acá sería imposible, pero ya venía muy perjudicado con el Código Civil kirchnerista, que no se ha podido modificar ni derogar, pero en fin, y con esto de la ley de alquiler es peor. ¿Y cuáles son las preguntas? Cada vez hay menos preguntas, porque claro, está complicado el demostrarle al mundo que nosotros cambiamos después de hacer macanas durante 70 años, son muchos años de romper todas las reglas. Entonces, la vocación de invertir en la Argentina está puesto a prueba, por ejemplo, en la elección del año que viene, pero también está puesto a prueba con los términos de blanqueo, también está puesto a prueba con los términos Pero de seguridad física. en general los funcionarios lo que
plantean, y creo que en algunos casos es efectivamente así, que afuera hay como mucha más confianza que a veces adentro, digamos, de lo que está pasando. Por lo menos, bueno, por ahí en algunos sectores, vino el capo del JP Morgan a la Argentina y habló unos elogios infernales que van a poner 3.000 personas más. Sí, pero ¿cuál es el punto? En esto ¿cuál es la experiencia que tenemos todos? Ante los funcionarios, los empresarios que van a decir criticar, no, hasta por un tema de educación. No, pero eso vienen a poner, pero eso vienen a abrir oficinas, contratan gente, está bien, no sé, digamos. Sin ninguna duda, pero con un sistema electoral que tenemos un problema grave, que es que cuando no es un año electoral, es un año preelectoral. O sea, oscilamos entre pato rengo y pato candidato. Eso es un problema complicado porque estamos a las puertas de una elección el año que viene que nadie sabe cómo reaccionar. El gobierno trata de hacer una política gradual que muchas veces al empresario lo confunde porque le deja demasiados temas no gobernables, leyes laborales complicadas que se prorrogan, acuerdos para no echar gente. Esto que dice Alejandro, confuso. Esto que dice el gobierno de que no interviene con los jueces porque somos republicanos y no intervenimos, que por supuesto está muy bien, es lo que dice la Constitución. Pero ¿eso es así o es un relato? No, eso es así. La postura, a mí me consta de mi periodo en el Consejo de la Magistratura, me consta por la relación que he tenido con el actual presidente, que siempre ha tenido una actitud de mucho respeto con la justicia, lo que no quiere decir que no haya que ajustar los tornillos que tiene a su cargo el gobierno. El ministro de Justicia está haciendo un esfuerzo enorme, se la pasa luchando con las leyes que necesitan el Congreso, pero no es suficiente. Tenemos el Consejo de la Magistratura, que está organizado por una ley del kirchnerismo que por algún misterio la Corte anterior convalidó, pero bueno, ahí hay que mover un representante y sobre todo hay que terminar con algo que se ha hecho carne en todos nosotros y es pésimo, es el anti-fight, por llamarlo de alguna manera, ahora que tenemos que rendirle tributo a él, y es el operador judicial. Lo de los operadores judiciales es una vergüenza. Es un delito el que es operador judicial y es un delito el juez que recibe al operador judicial. Los operadores judiciales en el mundo civilizado, o sea, de Uruguay hasta Finlandia... Son los abogados. Son los abogados. Claro. Donde vos, por plata que reconoces ganar y por la que pagás un impuesto a las ganancias creciente... abiertamente abogás por tal o cual cliente. El operador judicial encubierto es un repartidor de favores o de coimas que está cometiendo un delito y el juez que lo recibe es otro delincuente, que es exactamente lo contrario nadie los conoce. de lo que hacía Fight. Exactamente lo contrario. Conocemos todos, habla toda la política de ellos, pero nadie los conoce. Ojo, son pocos, a un juez. pero el problema es que no puede haber ninguno de esos. Claro. Ricardo... Hay un comentario sobre el Fight que es muy importante. Quizá el fallo más significativo del doctor Fight es el que habla de la violación del principio de legalidad, que las leyes penales no pueden ser retroactivas. Él fue el juez que votó contra todas las iniciativas para hacer retroactivas las leyes penales. No debe haber atrocidad más grande que juzgar a una persona por leyes posteriores a los hechos. Ricardo, en materia económica empieza a discutirse esta historia de que, bueno, el gobierno resolvió la crisis, porque el gobierno lo que dice es, resolvimos la crisis, no hubo un estallido, o por lo menos evitamos un estallido. ¿Evitó un estallido el gobierno o Eso postergó el problema, digamos? Lo que hizo fue financiarlo. Es decir, el problema de fondo, que es ese gasto inmenso, imposible de sostener en el largo plazo, por un año lo financió. Pero bueno, viene el año electoral. Pero viene Y otro el año que pues. siga el año electoral. Pues la vida continúa. Sí. Es intertemporal la vida, dura muchos años. Bueno, muchos, yo veo que ahora los optimistas, los que creen que el año que viene el gobierno va a tener financiamiento, y a mí me parece que parecería lo más probable, aún así dicen, está bien, ¿y en el 2018? Bueno, ese es el problema, que la vida continúa. Yo creo que hay un problema de fondo que no está explicitado y es lo que ha talado. Ustedes vieron que hay todo ese tema de los brotes verdes. Sí. En realidad las políticas del gobierno han talado el bosque, o sea, no hay brotes verdes. No hay brotes verdes porque, entre otras cosas, la pregunta que todo el mundo se hace es cómo se va a arreglar este descalabro que hay. Claro. O sea, este año lo financian. A lo mejor... Claro, lo financian, pero también pero no pueden bajar los impuestos. No es que solamente lo financian con deuda. El año que viene a lo mejor, pero a 50.000 millones de dólares por año tenemos un problema pronto.
Tenemos un problema, También es no es cierto un problema económico, un Y problema eso- de aritmética. Claro. Y eso puede condicionar también el 2017, porque, Bueno, eso porque es lo se va que a empezar a hace- discutir, como siempre, se va a discutir si después de la elección A mí me viene da una la devaluación. sensación el que clásico, digamos. lo que está en el corazón del problema es la viabilidad fiscal. O sea, la deuda, ¿qué es en el fondo? La deuda son futuros impuestos. Claro. Entonces, si uno O genera... futuros, perdón, en la Argentina son futuros defaults. Bueno, Te pero quiero esos aclarar. son impuestos Sí, a los claro. tontos que compraron los bonos. Sí, claro, Sí. tal cual. Sí, no, y obviamente y al sector más que humilde. Ahora, que fíjese es afectado que con creer tonto, y yo con me la corrijo explosión, a mí digamos. mismo, creer tonta la palabra pública es una tragedia. O sea, está en juicio toda nuestra reputación. Como decía El gobierno presidente- dice que es No, tre- pero pero Willy, espera, hoy espera, estoy espera. con la historia. Como decía el presidente Avellaneda, histórico. no hay nada en la nación superior a la nación misma. Honraremos el crédito de la Argentina Obviamente. sobre el sudor y el hambre de los argentinos. Bueno, esa es una visión del país. Eso fue lo que construyó la Argentina próspera, la Argentina exitosa, la Argentina que pasó de ser un país bárbaro y pastoril a ser uno de los países más ricos de la tierra, lo que trajo a mi abuelo irlandés y vasco a la Argentina. Sin ninguna duda. Bueno, mientras tanto, las inmobiliarias hasta ahora decían que con el blanqueo del efectivo, que podría haber sido mucho más, pero tampoco fue tan Pero poquito, fue muy fueron fue un buen 7.100 número, palos, fue un digamos, buen número. casi un milagro que alguien haya Sí. sacado la guita de la caja de seguridad. Bueno, pero se supone que es porque quieren comprar un departamento. ¿Quién saca la plata de la caja de seguridad y paga un impuesto para blanquear? O el que, El que quiere... tiene que comprar un bien registrado o el que inmediatamente. quiere repartir sucesión entre los Sí, hijos, eso también. se usó mucho Eso. eso. ¿Se siente Entonces, ese movimiento ya en el sector Por eso inmobiliario? cuando comencé la charla, Willy te decía que había 3 medidas que a nosotros nos habían afectado para bien, que era el cepo, el crédito para la primera vivienda y era el blanqueo. Esas 3 medidas para nosotros fueron bárbaras. De hecho, vos lo ves reflejado en los números del 2011 para acá, como fue una escalera hacia abajo, y el primer año que sube, cantidad de escrituras realizadas en Capital Claro. Federal, fue este año. Claro. Entonces, esas 3, por eso me sorprendió mucho esta medida, porque venían tomando medidas que para nuestro rubro y para la gente, para ¿Y en el los que precios necesitaba... también se sintió esa reactivación? ¿Presionó un poquito los precios de los inmuebles hacia arriba este año o no? Sí, y la tendencia era a subir. Yo la vez pasada te decía, si me das me regalás $1, me compro un ladrillo. Sin duda. Yo lo veía como el refugio. Y yo creo que eso me parece que sigue vigente, aún si dicen que va a haber inflación en el mundo, ¿o no es así, Ricardo? Con Trump, el que se quede con dólares pierde, ¿o no? Sí, ahí hay un problema que es serio, ¿no? Que es lo que viene O sea, ocurriendo hace tiempo, además. Sí. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos? El esquema del gobierno era usar el endeudamiento a lo Sí, sí. largo. Yo había hecho una cuenta, que la voy a hacer ahora si me dan un minuto, que es, yo había hecho una cuenta que si el gobierno toma el 6%, si la economía crece al 3,5% y la inflación internacional es 2,5%, era como si yo en la pileta meto 6.000 litros de agua y saco 3.500 por un lado, 2.500 por otro, a mí me daba que los números, si todo salía bien, que Sí. no se me cruza un cisne negro, no se me enferma nadie, todo funcionaba, que no es una buena hipótesis, pero a mí me daba que las cosas podían cerrar. ¿Qué es lo que ha pasado? De que Trump apareció, Claro, la deuda el está al riesgo 8. país pasó al 8. Claro. Entonces al 8, si yo le pongo 8.000 metros a la pileta y le saco 6.000, el nivel va La diferencia subiendo. es más alta. Señores, muchas gracias a todos. Sí. Muchísimas gracias por Gracias estar por con venir, nosotros. gracias por participar de este debate y volvemos, que nos queda un minutito para un bloque más, después está. con algún chimento como todos los jueves antes de cerrar, así que enseguida volvemos a @eltimón TV, a través de red social pueden seguir el debate también.